El estilo y su obtención. Directrices básicas para corrección de estilo. El estilo, ¿en qué consiste? Es el resultado de una elección de los medios de expresión. Esta selección está determinada por la naturaleza y las intenciones de quien escribe. El estilo representa la manifestación de la personalidad del escritor a través de los recursos lingüísticos, técnicos y expresivos. La redacción es el arte de transmitir por escrito una idea familiar, comercial o institucional, originando por distintos sentimientos de sociabilidad, lo que se denomina estilo. En tanto que la redacción y la gramática son instrumentos que sirven para lograr la mejor manera de expresar una idea, el estilo indica el modo, personal e intransferible, de hacerlo. El estilo, por otra parte, exige la delimitación previa del tema a desarrollarse y debe responder a las siguientes preguntas. ¿Qué se expresa? ¿Cómo se expresa? ¿Para qué se expresa? ¿Y a quién se expresa? Recuerde que existen distintos tipos de redacción dependiendo de su objetivo. Por ejemplo, la redacción literaria, la cual tiene fines artísticos y en donde se encuentran textos como la novela, el ensayo, la poesía. La redacción académica, utilizada por estudiantes, científicos e investigadores, y donde se encuentran textos como las monografías, las tesis, los ensayos, los informes. La redacción periodística es informativa y novedosa. Puede abarcar diversos campos, tanto el político, el social, el cultural, el deportivo. Y la redacción administrativa y comercial, utilizada en el mundo de los negocios. Nuestro objetivo, cualquiera que sean los tipos de textos que pensemos redactar, debe ser encontrar un estilo natural. ¿En qué consiste? En el entorno de la comunicación profesional resulta importante emplear un tono distendido pero eficaz. Con el fin de alcanzar este objetivo, debemos emplear un estilo natural y dejar que el lector escuche nuestra voz. Por ejemplo, cuando hablamos es bastante improbable que digamos «deseo informarle de que», decimos «le informo». Nuestro objetivo debe ser que el lector escuche nuestra voz. Un consejo para lograrlo: sustituir la tercera persona por la primera. Por ejemplo, el plan de la empresa es una referencia a la tercera persona. Podemos cambiarlo y decir nuestro plan es, lo cual resulta más directo y más empático para el lector. Para lograr el estilo natural también es conveniente el empleo de un vocabulario sencillo y la eliminación de repeticiones léxicas. Tome nota que la sencillez y la huida de un lenguaje y unas estructuras rebuscadas son la norma del estilo natural. El que escribe un documento profesional no debe pretender demostrar sus cualidades literarias, sino comunicar en un tono distendido, profesional y eficaz el contenido de un mensaje claro y falta de afectación. En síntesis, la sencillez es siempre una aliada de la naturalidad y la claridad. Otra técnica, el uso de preguntas directas o indirectas. Las preguntas directas son una parte esencial del lenguaje hablado y su empleo produce impacto y claridad en un mensaje escrito. Avivan la escritura, pero en ocasiones tememos emplearlas. Por ejemplo, observe la siguiente frase. ¿Piensa su universidad seguir subcontratando nuestros servicios? Es una pregunta abierta. Observe ahora la segunda. Les agradeceríamos que nos informara acerca de si su universidad piensa seguir subcontratando nuestros servicios. Es una pregunta velada. Sin duda, la primera es más efectiva, pues obliga al lector a responder de inmediato con un sí o un no. Existe también la pregunta retórica. Esta es una pregunta dirigida a la audiencia que no busca una respuesta, sino despertar la curiosidad y el interés del receptor. Cuando hacemos una pregunta retórica, situamos al lector en una posición receptiva hacia nuestros planteamientos. ¿Realmente creen ustedes que esta es la postura más adecuada en estos momentos?
Sea asertivo. Siempre se debe ir al meollo del asunto y evitar los preámbulos demasiado largos. Como la concisión, en su justa medida, suele obrar a favor de la claridad, conviene acortar oraciones. Por ejemplo, al editar nuestros textos conviene revisar el exceso de comas y conjunciones y sustituir estos elementos por puntos. Observe el siguiente ejemplo. Algunos autores enfatizan la separación entre lingüística y lingüística aplicada, pero nosotros preferimos el término derivación, ya que el compartir una misma denominación es síntoma evidente del origen común. También existe un cierto escepticismo sobre la aplicación de teorías lingüísticas a la enseñanza de lenguas, porque el enfoque teórico parte de un caso práctico al que enfoca desde la perspectiva que elige el formulador de la teoría, mientras que, en contraste, la práctica refleja el uso real de la comunidad de hablantes. Ahora, contrastemos. Algunos autores enfatizan la separación entre lingüística y lingüística aplicada. Nosotros preferimos el término derivación, ya que el compartir una misma denominación es síntoma evidente del origen común. También existe un cierto escepticismo sobre la aplicación de teorías lingüísticas a la enseñanza de lenguas. El enfoque teórico parte de un caso práctico al que enfoca desde la perspectiva que elige el formulador de la teoría. En contraste, la práctica refleja el uso real de la comunidad de hablantes. Sinteticemos. ¿Cuáles son las reglas de oro del estilo natural? En primer lugar, sustituir la tercera por la primera persona. Por ejemplo, el que suscribe se dirige a usted. En lenguaje directo y natural diríamos, me dirijo a usted. Luego, huir del léxico y las estructuras rebuscadas. Por ejemplo, decir precipitación pluvial en lugar de lluvia. Emplear sinónimos. Proceso es igual a curso, evolución, desarrollo, e irlas alternando en nuestro texto. Por último, introducir preguntas directas e indirectas. ¿Cómo te llamas? Me gustaría saber cómo te llamas. ¿Cómo redactar con claridad entonces? Los elementos lingüísticos que apoyan la claridad son principalmente las construcciones paralelas, el empleo de formas afirmativas y la concordancia entre sujeto y verbo. La construcción paralela, cuando se está ante una serie de palabras u oraciones que comparten una misma construcción gramatical, conviene ponerlas en paralelo, de modo que el lector pueda identificar el nexo de unión con más facilidad y claridad. Observe el siguiente ejemplo. Construcción paralela. En nuestra endeble situación de investigadores, hemos aprendido que es importante ser conscientes de las señales de precariedad, saber qué medidas debemos solicitar y decidir dónde buscar protección. Ahora contraste con la construcción asimétrica e incorrecta. En nuestra endeble situación de investigadores, hemos aprendido que es importante ser conscientes de las señales de precariedad, hay medidas que debemos solicitar y decidir dónde buscar protección. El empleo de formas afirmativas. Es aconsejable siempre ser positivo y utilizar formas afirmativas en mayor medida que negativas, por ser estas más difíciles de entender. Una cadena de negativos dentro de una oración redunda en falta de claridad. Vea los siguientes ejemplos. Se presta menos atención a los colectivos no favorecidos, es decir, que al resto de los trabajadores. Ahora observe, los colectivos no favorecidos no son focos de atención. La oración con más claridad sería de forma afirmativa si decimos, se presta mayor atención a los colectivos favorecidos que al resto de los trabajadores. Llegamos ahora al tema de la concordancia. La concordancia se refiere a la coincidencia obligada del género, número y persona entre distintos elementos variables de la oración. Lea el siguiente ejemplo.
La vida académica, sus pruebas, alegrías y desafíos no se olvidan de repente cuando uno se retira. Hay un error, pues el ejemplo guarda la concordancia entre la ampliación explicativa del sujeto y el verbo, pero no entre este y el núcleo del sujeto. Lo correcto es: la vida académica, sus pruebas, alegrías y desafíos no se olvida de repente cuando uno se retira. Vamos a trabajar ahora los siguientes ejercicios de concordancia.